El día de hoy les hablaremos sobre la inducción electromagnética por medio de la ley de Faraday y la ley de Lenz. Mi grupo está conformado por Durani Aranda, Alejandro Marroquín, Julio Duarte, Nicolás Moreno y quienes habla Laura Torres. Tenemos que tener en cuenta que la ley de Faraday es una relación fundamental basada en las ecuaciones de Maxwell. Sirve como un sumario abreviado de las formas en que se puede generar un voltaje, que es la misma Fe, por medio del cambio del entorno magnético, dándonos así la magnitud de la Fe. Esta ley establece que el voltaje inducido en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la variación con el tiempo de flujo magnético a través del circuito. La ley de Lenz nos explica que cuando se genera una FEM por cambio en el flujo magnético, de acuerdo con la ley de Faraday, la polaridad de la FEM inducida es tal que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que lo produce. El sentido de las corrientes o fuerzas electromotriz inducida es tal que siempre se opone a la variación del flujo magnético que la produce. Bueno, la inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. En esta inducción electromagnética se tiene en cuenta la ley de Faraday y la ley de Lenz. Un experimento por medio de este tema se abrió el camino de la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. En este experimento se van a usar dos fórmulas, las cuales son la de la FEM, lo cual es la integral de E por dL. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que esto es igual a menos la derivada parcial del flujo respecto a la derivada parcial del tiempo. Esas serían las fórmulas que vamos a aplicar acá. Para la realización del experimento que vimos anteriormente, primero necesitamos papel aluminio, el cual le dimos forma de vaso. Necesitamos un imán, un hilo, una superficie donde tengamos agua en un bajo nivel. Entonces, ¿por qué se produce el movimiento del vaso? Aquí tenemos en cuenta dos términos. Primero, la ley de Faraday, la cual nos dice que cuando un campo magnético está variando dentro de un espacio, en este caso sería el campo magnético producido por los imanes que se encuentran variando a lo que están oscilando dentro del vaso. Esta variación produce una FEM. Como esta FEM se desarrolla dentro de un material conductor como lo es el aluminio, genera una corriente eléctrica. Es decir, se generan pequeños circuitos alrededor de todo el cuerpo del vaso. Esta corriente, estos circuitos dan flujo a corriente en forma circular. Y a su vez, esta corriente que está circulando alrededor del vaso genera también un campo magnético. Es decir, en este momento que estaba girando, tendríamos el campo magnético producido por el imán y el campo magnético propio del cuerpo del vaso. Aquí es donde interviene la ley de Lenz, la que nos dice que el campo magnético producido por la electricidad, es decir, el campo magnético del vaso, se va a oponer al campo magnético que generó o que dio origen a la corriente y el otro campo magnético. Entonces, la oposición entre ambos campos es lo que genera el movimiento del vaso en sentido del que se muevan los imanes.